Muy buenas noches. El motivo de este video es para aclarar las dos palabras que ha causado mucha discrepancia en la predicación del Evangelio y en cuanto a su significado. Porque aunque en la palabra del Señor se escriben de la misma manera, su significado es muy distinto cuando estudiamos estas palabras. Me estoy refiriendo a arrepentimiento, y para un apoyo más eficiente tengo el griego y la Reina Valera 1960, de donde procederemos a explicar correctamente lo que hoy aquí se quieran entender. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio predicando el Evangelio, Él dijo, lo voy a leer textualmente, Él dijo con sus palabras en Marcos 1:15: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, aquí la palabra en griego es metanoia. Entonces, como lo he dicho en videos anteriores, el significado de metanoia no es un cambio externo, sino un cambio interno en la mente. No tiene que ver con emociones, no tiene que ver con aptitudes físicas, con aptitudes externas, no tiene que ver con nada externo, sino una metamorfosis mental, un cambio en la mente del ser humano de cómo se encuentra para con Dios, es decir, en la situación que está para con Dios. Ahora, tal como lo dice en el interlineal griego, en la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: Marcos 1:15. Dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¡Wow! Está escrito de la misma manera. Pero la diferencia es que en el griego el arrepentíos de Marcos 1:15 es metanoia. Ahora, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Y es aquí cuando viene el problema. Y para esto vamos a leer Mateo capítulo 27. Exactamente. Mateo capítulo 27, versículo 3. Y dice así en la Reina Valera 1960: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Buen punto. Dice, devolvió arrepentido. Ahora, voy a leer en el interlineal griego. ¿Qué es lo que dice? Mateo 27:3. Entonces, al ver Judas, el que entregó a él, que había sido condenado, sintiendo remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cabe recalcar que en el interlineal griego sí dice la palabra remordimiento, ya no dice arrepentimiento. Ahora, cabe recalcar que aquí la palabra remordimiento no viene del griego metanoia, sino viene del griego metamélome, que es sentir culpa, sentir cargo de conciencia, y está relacionado en cuanto a sentimientos, más no a un cambio mental como lo es metanoia. Este es el punto en el que se confunden las palabras arrepentimiento cuando se las lee en la Reina Valera 1960.
Ese es el problema. Metanoia y metamélome. Hoy en día, al leer 1960, la Reina Valera, se confunden estos dos significados y es algo que debe explicarse de manera correcta. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 de Reina Valera 1960, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí el contexto ya sabemos que está hablando obviamente de Esaú. Entonces, ojo, lo voy a leer nuevamente. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es decir, Esaú quería que su padre Isaac se vuelva hacia atrás. Vamos a ir al interlineal griego. Hebreos 12, capítulo 17. Ok, dice, porque sabéis que incluso después queriendo heredar la bendición, fue rechazado, pues de arrepentimiento lugar no halló, aunque con lágrimas procuró buscarlo con insistencia. Aquí arrepentimiento es metanoia. Voy a tratar de enfocarlo. A ver si se ve. Aquí. Metanoia. Entonces, Esaú quiso buscar el arrepentimiento de Isaac, de su padre. Quiso buscar que Isaac se devolviera hacia atrás. Pero obviamente Esaú no lo estaba buscando con metanoia, sino que lo estaba buscando con metamélome. Es decir, con un cargo de conciencia, sentirse culpable por la acción que había cometido al vender su primogenitura, pero no con metanoia. Lo voy a leer otra vez. Porque sabéis que incluso después, queriendo heredar la bendición de Isaac, fue rechazado, pues no halló lugar de arrepentimiento, no halló lugar de metanoia, aunque con lágrimas procuró encontrarlo con insistencia. Es decir, no pudo conseguir que Isaac, su padre, se volviera atrás. No lo pudo conseguir porque no lo estaba buscando con metanoia, sino con metamélome, con cargo de conciencia, con sentirse culpable. Ahora bien, arrepentimiento para salvación no es metamélome, no es un cargo de conciencia por los pecados que yo he cometido. Está bien que hoy en día, o bueno, está bien que el ser humano sienta un cargo de conciencia por haber pecado contra Dios, por haber pecado, por haber fallado a Dios, pero si se siente solo metamélome, es decir, ese cargo de conciencia, la culpabilidad, es decir, bueno, sí, soy culpable ante Dios, he pecado, y terminó, ahora soy salvo. No es exactamente así como el ser humano es salvo, no sintiendo un cargo de conciencia. No es algo pasajero, porque el remordimiento es algo pasajero. Entonces, el arrepentimiento para salvación, la palabra es clara, arrepentimiento para salvación es metanoia, es metanoia. Entonces, metanoia es una metamorfosis mental que ocurre en la mente del ser humano. Es decir, es un cambio de su mente para analizarse, para verse de cómo está ante Dios. Eso es
arrepentimiento para salvación. Eso es metanoia. Metanoia no es metamélome. No es metamélome. Es metanoia. En Reina Valera 1960 está escrito arrepentimiento, arrepentimiento, pero no es el mismo significado. El problema, la situación aquí es que la Reina Valera, en primera instancia, regresando mucho tiempo atrás, del griego pasó al latín y del latín pasó a lo que ahora es nuestro idioma, el castellano. Entonces, aquí es cuando se encuentra el problema. Pero si vamos al estudio de la palabra, no es de la manera en que se presenta, sino que es de la manera en que su significado da a entender. Ahora, voy a leer Hechos 3:19. No quiero que este video se haga muy largo porque no quiero ser tedioso y quiero dejarlo lo más resumido posible. Entonces, de Hechos 3, capítulo 19, dice de la siguiente manera: arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados de vosotros los pecados. No dice arrepentíos de vuestros pecados, no dice metamélome, es decir, cargo de conciencia por vuestros pecados para que sean borrados. No, dice arrepentíos, que es metanoia. Aquí está, así lo puedes ver, espero que se vea. Ok, metanoia, cambio en la forma de pensar, transformación mental interna, porque el cambio es interno, para que sean borrados de vosotros los pecados. No dice arrepentidos de vuestros pecados, sino arrepentidos para que sean borrados de vosotros los pecados. Entonces, dos versículos más que quiero citar a continuación. Hechos 17, 30 y 31. Los tengo señalados ya. Dice claramente: por lo tanto, los tiempos de la ignorancia esta, habiendo pasado por alto, Dios ahora declara a los hombres todos, en todo lugar, que se arrepientan, puesto que estableció un día que va a juzgar la tierra habitada con justicia por medio de un varón que designó, dando garantía, presentando a todos a levantarle de los muertos. Arrepientan no está metamélome, está metanoia. Está metanoia, que sigue siendo en el contexto cambio o transformación o metamorfosis de los pensamientos, de la mentalidad, en lo interno, de cómo el ser humano está ante Dios. Hechos 17, 30 y 31. Y voy a citar también Lucas 13. Sí, voy a citar Lucas 13. Entonces, dice de la siguiente manera, Lucas 13. A ver. Ok, ya lo tengo aquí. Ok. Dice: no, Lucas capítulo 13, versículo 5. No, digo a vosotros, sino que si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. Palabras textuales del Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Arrepentís, metanoia. Del interlineal griego. Metanoia. En Reina Valera 1960
no se encuentra la diferencia entre palabra y palabra. Se encuentra textualmente escrito arrepentimiento, pero no es arrepentimiento de pecados ni cargo de conciencia, sino metanoia para salvación. Bien, espero no haberme extendido mucho, espero no haber sido tan largo, y estos 15 o 16 minutos que están, espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor se glorifique en la salvación de sus almas. Y una vez más, Cristo murió por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Esto es lo que debemos creer. En Marcos 1:15, nuestro Señor empezó su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es Evangelio. Esto es lo que hay que creer. Creer con fe para ser salvos. Y el arrepentimiento es metanoia, cambio en la mentalidad de cómo el ser humano está delante de Dios. ¿Y cómo está el ser humano delante de Dios? Muerto espiritualmente, condenado por haber pecado, y está corrompido moralmente, porque nunca podrá dejar de pecar del todo, el 100%, nunca el ser humano podrá dejar de pecar. Entonces, queridos amigos, conocidos, familia y demás personas que estén viendo este video, arrepentíos, metanoia, no metamélome, metanoia, arrepentíos y creed en el Evangelio. Buenas noches.